En el artículo 5 de esta cuestión 75, primera del Tratado del Hombre que estamos estudiando, Santo Tomás se pregunta si esta alma humana, si este principio primero de vida, si esta forma substancial, en últimas, está a su vez compuesta de materia y forma. Recordemos que esta composición de materia y forma, que es doctrina tomada directamente de Aristóteles y que se llama hilemorfismo, nos dice, en resumen, que todos los entes que conforman la naturaleza se componen de dos principios que son la materia y la forma. Es un tema que ya hemos abordado en múltiples ocasiones en videos anteriores. Hemos explicado cómo Aristóteles, haciendo uso de su doctrina del acto y la potencia, descubre en el interior de los entes naturales esta composición radical de materia y forma. En primer lugar, la forma substancial y la materia prima que componen la substancia, y en segundo lugar, la composición de materia segunda y las diversas formas accidentales. No lo vamos a explicar aquí, ha quedado suficientemente expuesto en videos anteriores. Y la respuesta de Santo Tomás va a ser que no. El alma humana y ninguna alma, en realidad, está compuesta de materia y forma. Y da dos razones. En primer lugar, dice que el alma es de suyo forma, es decir, principio determinativo, acto determinativo que hace ser esto o aquello. Mientras que la materia es principio potencial que aguarda ser determinado por el acto. De esta manera se entiende por qué el alma humana no puede ser concebida como materia y forma, como compuesta de materia y forma. La materia, la materialidad, la potencialidad le es opuesta en su concepto propio. Aquí nos encontramos con el concepto de acto, que es muy amplio en Aristóteles y también en Santo Tomás. Acto, entendido en su mayor amplitud y generalidad, quiere decir perfección en el ser, quiere decir determinación en el ser. Acto hace relación a lo que se es, a lo que se hace de manera concreta, mientras que potencia hace referencia a lo que se puede ser, a lo que se podría llegar a ser o a ejecutar mediante una acción. De esta manera se entiende que la forma, sobre todo la forma substancial, pero también las diversas formas accidentales, sean entendidas como acto, porque son perfecciones del ser, de la cosa de la que se esté hablando. Ante todo, la perfección primera, la perfección que da la especie, el modo de ser esencial a la cosa, y luego las distintas y diversas formas accidentales que complementan el ser del sujeto. Pero también se llama acto a las acciones, ya sean acciones
inmanentes que permanecen en el sujeto y lo perfeccionan, como el entender, el querer, el ver, etc. O acciones transeúntes que perfeccionan a la cosa sobre la cual recae la acción, como por ejemplo construir una casa. El movimiento también es considerado un acto. Pensemos en el movimiento local, que es el más patente a la misma observación de los sentidos. Es el primer tipo de acto, el más imperfecto en la escala de los actos, pero ya es considerado acto, ya es considerado acción. Y también es acto, y de hecho acto en su sentido más radical, el acto de ser, el esse en latín, E-S-S-E, esse, es el verbo ser en latín. Este es el acto, el sentido de la palabra acto más radical. El ser es el acto de todos los actos, incluso el ser es acto de la misma forma que estábamos diciendo hace un momento, que es concebida como acto porque perfecciona, porque hace ser esto o aquello de esta o de aquella manera. Pero incluso la misma forma, sea substancial o accidentales, con todo y ser actos, perfecciones, no serían en el sentido más radical sin el acto primerísimo, que es el acto de ser. Dicen los que saben que este fue precisamente el aporte de Santo Tomás a la metafísica aristotélica, pues todo parece indicar que Aristóteles llegó hasta la forma, es decir, en el estudio del acto y la potencia como principios de todo lo real, llegó a profundizar hasta la forma substancial de las cosas. Santo Tomás ve mucho más adentro de las cosas, por decirlo así, y más allá de la forma substancial que da el ser específico a cada cosa, descubre el acto de ser. Bien, entonces hay que decir que el alma humana, en cuanto es la forma substancial del hombre, no está compuesta de materia y forma, sino que es ella misma esencialmente forma substancial, acto perfectivo, acto determinativo, si bien dependiente de ese acto más profundo, más radical, que es el acto de ser. Y la segunda razón o argumento que da Santo Tomás para negar que el alma humana esté compuesta de materia y forma es tomado del conocimiento intelectual. Santo Tomás afirma que el alma humana y en general toda sustancia intelectual conoce las cosas a través de las formas de manera absoluta, absolute, dice Santo Tomás, absolutamente. ¿Qué quiere decir aquí este adjetivo de absoluta o absolutamente? Quiere decir que cuando conocemos, por ejemplo, al hombre, lo conocemos mediante el concepto hombre, el cual, por ser abstracto, está tomado o separado de, que eso es lo que precisamente significa ser abstracto, ser tomado, ser considerado separado de todas sus características individuales, individuantes y concretas. Y esta consideración absoluta o abstracta, universal, no podría ser posible si el alma, que es la substancia humana, la substancia intelectual, estuviera compuesta a su vez de materia y forma, porque la materia haría entonces imposible este conocimiento absoluto, esta aprehensión absoluta de las cosas, pues precisamente en cuanto materia,
haría necesario que esa aprehensión o esa toma de contacto, por decirlo de alguna manera, con las cosas estuviera mediado por lo corpóreo, por lo material, y por lo tanto estaríamos hablando de conocer mediante las características concretas y corpóreas de las cosas. Por lo tanto, el mismo hecho de la existencia de ese conocimiento intelectual que es absoluto, es decir, abstracto, inmaterial, universal, que tenemos por medio de los conceptos, nos habla de que ese principio o esa potencia de conocimiento no está compuesta de materia y forma, sino que es una mera forma. Bien, así las cosas, no deja entonces Santo Tomás en ningún resquicio por donde pudiera colarse la idea de una cierta materialidad o corporeidad del alma humana. Ya nos había argumentado que el alma no es materia, ya nos había argumentado que el alma es subsistente y que en esto se diferencia de las almas o formas substanciales de los demás seres vivos, y ahora nos argumenta que ni siquiera la podemos concebir como resultado de dos principios, materia y forma, porque ella, el alma humana, es en sí forma substancial.